Dios creó un mundo perfecto. Este mundo perfecto había sido preparado por Dios no solamente en los aspectos materiales, sino también un ambiente ideal para que el ser humano pueda vivir. Sin embargo, lamentablemente, ingresa el mal a este mundo y la narrativa bíblica va a indicarnos de que entra el mal y eso trae consigo la muerte. El tema de hoy es la muerte en un mundo imperfecto. Vamos a tomar tiempo para analizar, estudiando la Biblia, todo lo que implicó el ingreso del pecado a este mundo. Bienvenido, bienvenida a este momento especial de estudio de la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, bienvenidos una vez más a este momento especial de estudio de la Biblia. Gracias por compartir con nosotros este momento, por estar allí donde usted está escuchando estos temas. Estamos estudiando una nueva serie, La vida eterna, la muerte, la esperanza futura. Este es el tema principal y el tema de hoy tiene que ver con la muerte en un mundo imperfecto. Para ello tenemos dos invitados. Hemos invitado al pastor Rolando Chipana. Bienvenido, Rolando. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. Muchas gracias. Es una alegría poder estar aquí nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios. Igualmente, Álvaro, bienvenido. Luego de tu saludo, por favor, guíanos en una breve oración. Qué alegría, Pastor Tito, poder reunirnos una vez más para compartir este tema. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por la vida y la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, aprender de ella, Señor. Pedimos tu dirección, que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos dirija para que, Señor, lo que vayamos a desarrollar sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yendo al libro de Génesis, en el capítulo 3 vamos a encontrar la caída de Adán y de Eva, pero encontramos básicamente esta caída surge como resultado de dos declaraciones contrapuestas y ellos tienen que decidir cuál de las declaraciones van a creer. ¿Qué es lo que le dijo Dios? ¿Qué es lo que le dijo la serpiente a Eva? En este caso, Álvaro, por favor. Es interesante, Pastor Tito, que el Señor, si bien es cierto, no prohíbe alimentarnos de los árboles, pero utiliza el término no debemos comer de aquel árbol porque también hace alusión a la libertad que teníamos para escoger. En otras palabras, cuando el Señor habla con Adán y Eva, les da a conocer también que ellos son libres de escoger, pero les dice de que si ellos comen de ese árbol, ellos conocerán lo que es la muerte, ¿no? Tal vez alguno no ha leído exactamente el texto, puede ser que alguna persona recién está en contacto con la Biblia, algunos sí, probablemente ya conocen de memoria este detalle, pero Génesis 3 dice, ¿no? La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Dios le dijo, no toquen, no coman porque van a morir, y la serpiente le está diciendo, no van a morir. Dos declaraciones completamente opuestas y ¿cuál fue la reacción de Eva? ¿Cómo estas declaraciones implican además conceptos teológicos que hasta ahora todavía permean inclusive algunas iglesias cristianas, Rolando? Es cierto, vemos aquí una tensión en estas ambas declaraciones entre Eva y la serpiente, y cómo no se torna la serpiente tan astuta como para poder contradecir lo que Dios había declarado en su palabra. Nosotros vemos allí una cita interesante, ¿no? La serpiente había comido de ese fruto prohibido, es decir,
para poder cautivar la mirada de Eva, tuvo que la serpiente tomar algunas cosas de aquello que Dios había creado para transformarlas de forma atractiva. Y algo que destaca la lección allí es que la serpiente, cautivando a Eva, hizo declaraciones que fueron contraproducentes y quería de alguna manera la reacción, y fue lo que consiguió. Eva respondió cuando quería de alguna manera argumentar de lo que Dios no había dicho, ¿no? Esa ignorancia le lleva a ignorar 3 principios que menciona la lección. Por ejemplo, la primera, que menciona que la raza humana no es siempre la más segura de evaluar, ¿no? Los asuntos espirituales. Lo segundo es la parte ilógica, sin sentido, y eso generalmente a veces crea desconfianza de alguna manera, podemos ver. Y la tercera es que hay cosas que no son ni malas ni incorrectas, pero Dios ha elegido para que puedan ser obedecidas. Entonces ahí vemos esa tensión en esta conversación. Cuando hablamos de la razón humana, porque Eva en algún momento racionalizó, comenzó a usar la lógica seguramente, ver que hasta ahora no había habido muerte y Dios estaba hablando de muerte, estaba viendo a la serpiente que estaba comiendo y que lo estaba disfrutando, y cómo esto también puede afectarnos, Álvaro, y llevarnos a cometer errores o a tomar decisiones equivocadas porque nos dejamos llevar por la lógica o la razón humana. Es interesante lo que el pastor Rolando menciona, ¿no? Muchas veces el razonamiento y la lógica que el ser humano usa no es seguro, nos conduce al camino del pecado. Y ahí está el claro ejemplo de Eva, ¿no? Ella razonó, vio el fruto y razonó y dijo, bueno, este fruto se ve agradable, este fruto parece que me va a dar la sabiduría. Y empezó a razonar que desde el punto en donde ahora nos encontramos, pastor, es completamente ilógico a la conclusión a la que llegó Eva. Pero en el punto histórico en donde ella estaba, ella razonó en base a lo que la serpiente le presentó, en base a lo que sus ojos veían, y ciertamente la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón humano, ¿no? Y ahí es donde Eva, utilizando la razón y la lógica, llega a una conclusión errada. Y esto lo vemos en la historia del ser humano, ¿no? El ser humano, cuando muchas veces se aferra a la razón y empieza a razonar y a llegar a conclusiones en base solamente a la lógica humana, llegan a cometer muchos errores. Y ahí entra un asunto interesante que menciona la lección, ¿no? El ser humano tiene que tomar una decisión entre las cosas culturales, por ejemplo, y la palabra de Dios, las declaraciones que hay en el mundo, la propia filosofía que se torna en realidad de alguna manera atrayente, seductora, pero una vez más volvemos a la palabra de Dios. El ser humano tiene que tomar una decisión, al igual que Eva tuvo que tomar una decisión. Entonces es importante que escuchar lo que Dios dice, porque las declaraciones del mundo pueden ser aparentemente lógicas, buenas, pero que al final van a trastornar la mente y nos van a llevar por un camino de muerte, de pecado y en fin. Es curioso notar la estrategia que la serpiente utiliza. En realidad la serpiente está siendo utilizada por Satanás y Satanás va a seguir tratando de usar estrategias similares ahora para hacer de que los hijos de Dios desobedezcan la voluntad de Dios y hagan lo que Él les induce a hacer. ¿Cómo podemos describir un poquito la estrategia que él comienza a usar, que la serpiente comienza a usar para hacer caer a Eva? Empieza generalizando. Sabemos que cuando el Señor habla con Eva es bien específico con respecto al árbol, ¿no? Pero cuando la serpiente habla con Eva, generaliza. Así que el Señor te dijo que no puedes comer de ningún árbol. Y eso es mentira, ¿no? Pero él utiliza esa generalidad y la utiliza hasta hoy en día, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes muchas veces se ven tentados porque, bueno, la mayoría, ¿no? O todos salen a fiestas, todos beben, todos generalizan. Y ese fue el primer paso que el enemigo utilizó para presentar el pecado a Eva. Y luego contradijo directamente, ahora dice, no, en realidad es diferente, no van a morir.
y aparentemente mostraba evidencias al comer y no morir la serpiente, ¿no? Y lo interesante de que el enemigo utiliza ese aspecto de generalizar es de que entabla ya una conversación con Eva. Porque si bien es cierto, Eva le dice, no, no es así, el Señor habló que específicamente, ya empieza ahí el intercambio, ¿no? Que en realidad es eso lo que Eva debió haber evitado desde un comienzo, ¿no? Al ver a una serpiente que hablaba, debió haberse ido, ¿no? Pero al escuchar esto, Eva empieza el intercambio y seguido a esto viene lo que usted menciona, ¿no? Ya ahí el enemigo puntualmente le dice, no, no va a ser así, ¿no? Ciertamente no morirás. Si tú comes de este fruto no vas a morir, por el contrario, vas a conocer y se te van a abrir los ojos, ¿no? Así es como el enemigo presentó el pecado a Eva. Generalizó, contradijo y luego inclusive sugirió que Dios les estaba ocultando algo especial, porque le dice, Dios sabe que ustedes pueden conocer el bien y el mal y pueden llegar a ser semejantes a Dios inclusive. Sí, me gustaría leer Génesis 3:5, pastor, ahí lo que usted mencionaba. Pero Dios sabe, dice, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Nosotros podemos ver ahí a la serpiente que utilizó todo, ¿no? Y especialmente la vista, que hoy por hoy es un medio por donde ingresan muchas informaciones y de alguna manera, como ustedes ya mencionaron, ¿no? Toda esa estrategia de generalización, la contradicción, cautivó a Eva, llevándolo prácticamente al engaño y cayendo en pecado. Este es el camino que después va a llevar a la muerte. En el siguiente bloque vamos a ver qué implica esta declaración de la serpiente, el hecho de decir no moriréis contradiciendo al Señor. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Según Génesis capítulo 3, versículo 4, la serpiente le dice a Eva, no moriréis, contradiciendo abiertamente la declaración divina que les había dado la orden de no comer de un fruto prohibido. ¿Cómo esta declaración influyó en muchas culturas, inclusive en religiones, lo que la serpiente le dijo a Eva? La inmortalidad del alma, Pastor Tito, ¿no? Ahí vemos a varios filósofos como Sócrates y Platón planteando, ¿no? En varios de sus escritos que cuando morimos nuestra alma permanece inmortal, viva, latente. Y bueno, esto ha ido cambiando y se ha ido adaptando a varias realidades, ¿no? Y varias religiones que plantean que no morimos, ¿no? Morimos, pero abandonamos este cuerpo y entramos a otro cuerpo, a otro organismo viviente, la reencarnación que tiene también una línea de la inmortalidad del alma, ¿no? Y es curioso que hasta llegó al cristianismo, ¿no? Uno dice, bueno, religiones paganas como los egipcios que creían que había una vida posterior a la muerte y por eso toda esta tradición de la sepultura de las personas con sus bienes, con sus objetos de valor, inclusive llegaba un momento en el que hasta le ponían un pequeño bote para que ellos puedan en su próxima... Monedas en los ojos, ¿no? Exactamente, todo aquello. Pero lo curioso es que esto también entra al cristianismo y cómo fue adoptándose este mensaje, ya no de manera bien directa, pero el no morirás que Satanás le dice a Eva, está latente en este concepto de la inmortalidad del alma. Así es, este asunto que hoy por hoy es bien natural y normal porque lo encontramos en las películas, en la televisión, es promovido por todos los medios de comunicación, es tan fuerte realmente este asunto, pero fíjense que la palabra de Dios siempre tiene un argumento sólido para aquello, y me gustaría leer lo que dice San Juan capítulo 5, el verso 28, dice así la palabra de Dios: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que estáis en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nosotros vemos que la palabra de Dios determina que no existe tal inmortalidad del alma,
sino que aquellos que mueren en el Señor están en el sepulcro, que oyendo la voz de Dios saldrán a resurrección y se tomará la determinación, ¿no?, de dos caminos. Entonces esto prácticamente entierra aquella filosofía, aquella teoría o aquel argumento que existe, ¿no?, el alma inmortal. Y hasta incluso en el libro de Salmos ya encontramos también una ampliación del tema de la muerte, ¿no? Salmos 146, versículo 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, o sea, hasta ahí llega, ¿no? Y vemos que la muerte es una división, ¿no? División, el aliento que el Señor nos da vuelve a Dios y nuestro cuerpo vuelve al polvo, ¿no? Vuelve a ser polvo de la tierra. Y en el momento en el que morimos, ahí acabó todo. Acabó todo, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestro amor, nuestra ira, todo acaba, ahí fenece, ¿no? Si bien es cierto, en el momento cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, no mueren en ese momento, pero comienzan el proceso que terminará con la muerte algunos años después. En ese caso pasaron 930 años para la muerte de Adán y después ya ahora la humanidad tiene un tiempo más limitado todavía de vida, la muerte es real, la Biblia describe qué ocurre con la muerte, no hay una conciencia después de la muerte, pero no moriréis todavía ha continuado dando a entender a las personas que después de muerto todavía están en algún lugar, hasta pueden tener oportunidad de salvarse. ¿Cómo afecta ese concepto en relación a la decisión que debemos tomar cuando estamos en vida? En realidad, pastor, si planteamos desde ese punto de vista, lo cambiaría todo, ¿no? Porque este concepto del purgatorio y de todos estos detalles plantea de que no importa lo que hagamos cuando estamos vivos, porque cuando morimos vamos a este espacio y bueno, las personas que nos aman pueden hacernos cultos, pueden orar y no importa lo que yo hice, puedo tener acceso al perdón de Dios cuando ya estoy muerto. Cuando no es así, ¿no? La Biblia es clara y nos menciona que si debemos aceptar a Dios, debemos hacerlo ahora que tenemos vida, ¿no? Porque cuando las personas mueren, hasta ahí llegó la oportunidad, hasta ahí llegó, vamos a decir, nuestro momento del juicio, hasta ahí tuvimos la oportunidad de aceptar a Cristo, ¿no? Entonces Satanás está haciendo un engaño mayor que en esa época de solamente hacer que desobedezcan al Señor. Satanás está haciendo creer al ser humano que no hace falta tomar decisiones ahora y que después pueden lograrlo cuando ya no hay oportunidad. Es decir, está haciendo de que el ser humano pierda su oportunidad única que tiene mientras está vivo de entregarle su vida, de arrepentirse, de acercarse a Dios, cuando le da estas opciones de decir que hay todavía tiempo. Es más o menos como que alguien le dice, no te preocupes, el vuelo va a salir demorado, pero resulta que el avión ya se fue, yo ya lo perdí y no tengo posibilidades ahora de embarcarme porque perdí mi viaje. Y creo que Satanás está trabajando de manera muy, camuflada, así como lo hizo también en el Edén, pero tratando de que el ser humano se pierda. Y hay una fundación en los Estados Unidos que están fabricando máquinas para comunicarse con los muertos. Se menciona, o sea, ¿dónde está llegando el ser humano, no? Dirigido obviamente por un enemigo que no ha cambiado en su forma de poder cautivar y engañar a un mundo. Sin embargo, amigos, creo que Dios a través de su palabra nos invita a confiar en sus promesas, su verdad es algo real que nosotros podemos tener en nuestra vida y es importante escuchar y obedecer aquello que Dios declaró en su palabra. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y de Eva? Una de las consecuencias más latentes es la degeneración del planeta Tierra, ¿no? De la naturaleza. Ahí podemos ver en el relato bíblico que cuando empezó el tema del pecado, empezaron a caer las flores, empezaron a caer las hojas, ¿no? Y fue tanto el dolor de Adán y Eva que lloraron por este detalle y sufrieron más incluso que lo que las personas sufren ahora al ver a un ser querido muerto, ¿no? Porque ahí recién se dieron cuenta del impacto de la decisión que ellos habían tomado. No solo los condenó a ellos, condenó a toda su simiente, a todos sus hijos y los hijos de sus hijos, pero no solo se quedó en la raza humana. Las consecuencias del pecado englobaron a todo el planeta Tierra. Otro aspecto que creo ahí que comienza ahora a ver es que ellos comenzaron a avergonzarse de sí mismos, ¿no? Y ahora a ir en contraposición y a buscar culpables. Y eso generó
ira, odio, y es aquello con lo que acarreamos hoy. O sea, sin darnos cuenta, aquella escena en que estaban ambos repercute las consecuencias para el ser humano, y como decía aquí Álvaro, vemos allí que ellos ahora se enfrentan por primera vez con la muerte que llegó a pasar a toda la humanidad como consecuencia del pecado. Y cuán terrible fue este mal que el ser humano comenzó a tenerle miedo a Dios, ¿no? Ahí se mencionaba allí que una de las primeras enfermedades es la teofobia, tenerle miedo a Dios cuando Dios en su amor había creado al ser humano, le había dado todo lo que necesitaba para vivir feliz, pero ahora más bien comienza a tener miedo a Dios, y creo que en muchos casos algunas personas que cuando se habla de Dios se tiene el concepto de alguien que está arriba en el cielo buscando un error en el ser humano para aplicar un castigo. Eso hasta hoy en día se vive, ¿no? Muchas personas tienen ese miedo cuando nos acercamos, hablamos de Dios, tienen esa visión de Él, ¿no? Como un padre que está ahí con su chicote listo para darnos al primer error, ¿no? Cuando la realidad no es esa. La realidad es que el Señor está ahí para consolarnos, para dirigirnos, para enseñarnos lo que es realmente amor y justicia, ¿no? Génesis 3:10 dice, nos respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Aunque en el 9 inclusive vemos a un Dios buscando, ¿no? Jehová llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí creo que podemos hacer una aplicación directa de que Dios nos busca. A pesar de que nos hayamos equivocado, Él va a tratar de llegar hasta donde estamos, aun cuando nosotros somos quienes nos escondemos de Dios. Y si es Dios el que nos busca, pastor, entonces ahí también es bueno aclarar que en realidad es el ser humano el que se aleja y se pierde. No es Dios el que te abandona, no es Dios el que se va, no es Dios el que te deja. Eres tú como ser humano te alejas de Dios, tú te pierdes, pero el Señor no se queda inerte o apartado a un lado, no, bueno, se perdió, ni qué hacer, ¿no? El Al igual Señor que busca. Eva, pienso que es importante reconocer hoy que si nosotros cometemos nuestros pecados, también vamos a sufrir consecuencias, como lo fue, ¿no? El hecho de palparnos con la muerte. Entonces creo que es importante hoy reconocer nuestra situación y arrepintiéndonos, dejando aquello, volver a Dios, confiando cada vez más en su palabra. Así es, vamos amigos a un corte y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos en el final de esta lección, la muerte en un mundo imperfecto. Este es un capítulo muy triste para la humanidad, pero afortunadamente no termina en la tristeza de las consecuencias del pecado y las consecuencias que trajo la desobediencia de Adán y de Eva. Estamos ya en las conclusiones, y a modo de conclusión, Álvaro, por favor, ¿cuál es la promesa del Señor? El Señor no permitió que la humanidad quede sin esperanza. Y encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, las siguientes palabras. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esto se conoce, pastor, ¿no? Como el protoevangelio, la primera señal de esperanza para una humanidad caída y sumida en el pecado, ¿no? Y es interesante también entender que en el momento en el que aceptamos a Cristo, el Señor pone en nuestro corazón una enemistad contra las cosas del pecado, contra las cosas de Satanás, y empezamos ahí una lucha en nuestra vida, una lucha que es descrita, la lucha entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Ahí es donde empezamos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Gracias Álvaro por estar con nosotros en este momento estudiando la Biblia, y del mismo modo quiero agradecer a Rolando. Gracias Rolando por estar con nosotros, y por favor algunas conclusiones. Queridos amigos, miren, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ellos no estuvieron abandonados. Es cierto que tuvieron que salir del jardín del Edén, pero Dios no les dejó ir con aquellas hojas que era su propia justicia, con lo que ellos intentaron vestirse, sino fue con túnicas de pieles que Dios mismo les mostró, y ahí les recordó a Cristo el Cordero, que es nuestra justicia. Así que Dios te invita a ti también a tomar a Jesús como esa justicia que va a ir
ayudándote, que va a cubrir aquel pecado que nosotros cometemos, y si nos entregamos a Él, vamos a recibir esa gracia y esa justicia protectora. Querido amigo, querida amiga, así como Dios buscó a Adán y a Eva, del mismo modo, si en algún momento te apartaste del Señor, si obedeciste una voz diferente, la voz enemiga que trata de desviarnos de la voluntad divina, el Señor te busca, el Señor me busca, el Señor nos busca, nos llama y quiere que nosotros podamos volver a sus brazos. Que el Señor te bendiga, te acompañe en esta jornada. Axiomas, más allá de la evidencia.